Muy bien, amigos, amigas, amigues, estamos en vísperas de un reportaje aquí en Demencia Temporal. Vamos a poneros un poco en contexto y porque tiene la importancia, amén de ser amiga de la casa y una excelente profesional la que está del otro lado, la que estará del otro lado. En poquitos días, en escasos días, en poco más de un mes, digo bien, un poco más de 2 meses, tendremos las elecciones en Estados Unidos. Ustedes saben que Donald Trump irá por la reelección y competirá contra Joe Biden. Breve contexto. Donald Trump sabemos que usualmente consumiendo la mayoría de los medios solemos percibirlo con una fuerte imagen negativa. Un Donald Trump que ha tenido en su campaña hace 4 años, cuando fue electo presidente, acusaciones desde la peor xenofobia, si es que hay una peor, no toda xenofobia es mala, pero desde los más oscuros comentarios xenófobos hasta acusaciones y pruebas de su misoginia, de su violencia. En el medio un montón de acusaciones, bajezas y demás. En este contexto, aún así, es electo presidente de Estados Unidos, le gana a Hillary Clinton y tiene una presidencia marcada por algunos puntos positivos en la economía, por algunos puntos negativos en las políticas públicas, por algunas acusaciones fortísimas como es avalar la violencia policial, por supuesto, el hostigamiento y los prejuicios que él mismo propulsó para con, si fue en la campaña 2016 contra los mexicanos, contra los latinos que inmigraban a Estados Unidos, ya en este contexto es contra, por ejemplo, lo que él llama el virus chino. No siempre hay un agente externo, siempre hay un chivo expiatorio para justificar los problemas internos. Además, por supuesto, una campaña eclipsada por la pandemia, por el coronavirus. Ustedes saben que quiero decirlo correctamente porque siempre se me escapa un año más, un año menos. Donald Trump tiene 74 años, digo bien, 74 años, es población de riesgo. Y su competidor, Joe Biden, acá ahora vamos a explicar quién es, tiene 77. Entonces, el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser alguien que va a terminar su primer mandato, si es Biden, o su segundo mandato y ya sin chance de reelegirse nuevamente, si es Trump, pisando los 80 o pasando los 80 incluso, en una situación en donde la tercera edad está en un punto sumamente sensible. ¿Quién es Joe Biden? ¿De dónde salió? Que ahora le compite a Trump, pero ¿cómo aparece? Como saben, Trump es republicano, es un partido que suele ser más conservador, más a favor de un Estado mínimo y del libre mercado, a favor del intervencionismo, a favor de propulsar, ¿no? El sentimiento americano, ¿no? Esos se adueñan de la palabra continental incluso, pero propulsando ese sentimiento americano, nacionalista, por sobre tendencias más abiertas, más cosmopolitas, como puede haber en la sala más progresista del Partido Y te Demócrata. vi, Sí, Juan, pregunta, por favor. educando a Juan Cabotti. ¿Y Biden qué es? Porque viste que entiendo que Trump viene como es empresario. Sí, ¿Biden tiene carrera política? ¿Ya sí. hizo cosas? Es muy bueno lo Perdón, que no decís. tengo idea de estas cosas. Porque vos sabés que Trump fue el primer presidente electo de los Estados Unidos en la historia moderna que no tuvo cargo, no tuvo ningún cargo político antes. Él era el director Ah, de mira. su compañía, ¿no? De su compañía de bienes raíces, además de magnate, empresario, filántropo, etcétera. Joe Biden es lo opuesto. De hecho, es muy interesante porque Trump, aún siendo presidente, se presenta como un outsider. Y dice que Biden es un representante del establishment político que nunca ha hecho nada para cambiar las cosas en el país. ¿Por qué? Porque Biden entre el 73, estoy haciendo memoria, entre comienzos de los 70 y los años 2000 fue senador por Delaware, su estado. Después fue el vicepresidente de Barack Obama entre el 2009 y 2017. Y entre el 2017 y 2020 no tuvo actividad, no fue funcionario, no tuvo actividad política porque por supuesto el gobierno en funciones era el republicano, no buscó ningún otro cargo, no compitió, hasta que aparece en las primarias demócratas, que es el proceso por el cual se selecciona un candidato, y fue electo, no sin polémica, como candidato del Partido Demócrata. ¿Por qué digo polémica? Porque se lo acusa a veces a Biden de ser justamente del establishment, más la parte más conservadora del Partido Demócrata, y por ahí vos te preguntás, van a competir a Trump, que es un retrógrado, ¿no? Con Biden, que es también otro hombre anciano, blanco y rico. ¿Cómo es esto? Bueno, es una polémica que ocurre en el Partido Demócrata, esto de decirle, estamos compitiendo a Trump
con alguien que ni a palos tiene esa vehemencia, esa locura que tiene Trump, vehemencia no, perdón, esa demencia, esa locura, Demencia, claro. demencia que Pero tiene. eso que decís también, como otro anciano, rico, blanco, qué ganas de ver más gente joven, ¿no? Qué ganas. Sí, 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 absolutamente. Más en este contexto tan particular, el siguiente presidente de Estados Unidos, sea Trump o sea Biden, como te mencionaba, va a tener 80 años al fin de su mandato. Es un número, lo cual no quiere decir que la gente de 80 no puede tener una calidad de vida, ni nada, ¿no? Pero sorprende que en tiempos donde uno cree que la juventud cada vez tiene más participación política, aparecen gente que incluso se percibe en su discurso que pertenecen a otra generación, pertenecen a un tiempo muy diferente al que habitamos. Lo que te propongo, porque esto que te he dado yo una entrada super, es un tostado de jamón y queso, cocinado recién. El banquete de la información, el plato gourmet propiamente dicho, lo tenemos ya entre nosotros, porque se trata de alguien que conoce este tema profesionalmente, académicamente, trabaja de ello y además es amiga de la casa. Es politóloga, es integrante del proyecto Politólogos al Whisky, que ahonda constantemente en la política internacional, y es alguien que nos va a incursionar en lo que es qué va a pasar en Estados Unidos qué está pasando ahora en Estados Unidos y quién va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Ella es Bruna Barlaro. Bruna, bienvenida a Demencia Temporal, Esteban Checho, Juan Cabot y todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo Buenas bien, tardes. todo, Hola. todo bien, todo súper bien. Contentos de estar saludándote, Bruna. Primero y principal, presentándote un poco en torno a, sos alguien que conoce las relaciones internacionales, estás en un proyecto que justamente ahonda en ese tema, sos politóloga. Para quien escuche y quiere curiosear, ¿se nos escapó? No, sigue, sigue, me comí la maga del sonido del Skype. Para quien escuche. Bien, cosas que suceden, estamos en vivo, cosas que pueden suceder. Debe ser Biden o Trump, depende de quién hablamos, mejor o peor, que está interviniendo la llamada. Está reconectada Bruna Barlaro, politóloga, miembro de Politólogos al Whisky. Bruna, ¿ahí nos escuchás? Ciberataque, ahora sí, sí, ¿cómo va? Muy bien, Bruna, muy bien. Incluso para quien está viendo en Twitch, en streaming, en Cítrica Radio, con un fondo a cada costado Acorde, suyo. acorde. Ah, excelente. Está Biden, está Trump. Bien ahí. Bruna, sos alguien del palo de la política internacional. ¿Cómo te gusta definirte? ¿De ese lado académico, profesional? ¿Qué título te copa más? Sí, yo creo, si bien bueno, el título es politóloga, yo creo que soy más orientada hacia el ámbito, es más internacionalista. Ujú. Hacia el ámbito más internacionalista. Internacionales, no tanto ciencia política. Sí, sí, sí. Y además, en un mundo que te ha dado constantemente material de sobra en estos últimos tiempos para profundizar, imagino. Estos años realmente agradezco haber estudiado la carrera, yo arranqué en 2016 y me recibí el año pasado. Y la verdad que fueron años divinos para analizar, me vinieron como anillo al dedo. Totalmente, totalmente. Más ese emblemático 2016, ya poniéndonos en tema. Un poco picábamos aquí con Juan el contexto de las elecciones, pero uno imagina dudas que pueden aparecer del otro lado, sumamente genuinas, como, bueno, pero ¿por qué aparece Biden? ¿Por qué hay un demócrata y un republicano y no hay más partidos como acá? Gana el que tiene más ¿Por votos. qué, por qué no está Clinton, ponele? ¿Qué pasó con Hillary? ¿Desapareció? Y esas son decisiones propias que tienen los políticos a la hora de definir si realmente merece Claro. la pena volver a competir o no. Yo creo que la imagen de Clinton quedó bastante percudida después de lo que fue la campaña del 2016, así que no me extrañaría que no se presente nuevamente. Incluso cuando estoy pensando casos así en la historia abierto, ¿no? Por ahí me pifio, pero siempre que un candidato, demócrata o republicano, pierde la elección, suele terminar su vida política. Creo que la excepción es Nixon cuando pierde con Kennedy y después él vuelve a competir y es electo presidente, pero usualmente, casi como que en Argentina, diría yo, no, con más o menos diferencias, pero cuando un candidato pierde la elección, medio como que pasa un pequeño ostracismo, ¿no? Y sí, sí, sobre todo si es una derrota muy que realmente será recordada por el resto de su vida como el perdedor.
Y sí, la verdad que te deja marcado. Entonces, en ese sentido, sí, tal cual. Pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en cualquier lado. Totalmente, totalmente, Bruna. En este contexto también, en esta, lo que se le llama democracia bipartidista, no por dos partidos, a la hora de caracterizar, no sé, alguien preguntara, bueno, ¿por qué predominan dos partidos siempre? ¿Por qué, cómo influye eso en la concepción política? ¿Vos qué lectura haces? ¿Cómo ves esa división tan férrea que hay en la política estadounidense? Claro, en realidad cuando, o sea, hay algo que quiero dejar en claro desde de antemano, que es esta cuestión de, es una lógica bipartidista, pero no es un sistema bipartidista al 100%, sino que realmente es un bipartidismo, sí, súper consolidado, pero no es Partido Demócrata, Partido Republicano, y ahí se terminó. Ujú. Lo que pasa es que entre esos dos grandes partidos tenés al 90% del electorado. Entonces, Claro. por eso hablamos de un sistema bipartidista, pero realmente hay otros pequeños, inclusive si vos recordás, en las elecciones pasadas, eh, Bernie Sanders se había presentado como independiente y bueno, pobre, así le fue. Se tuvo que, en estas elecciones, bueno, en estas primarias demócratas se tuvo que relegar al Partido Demócrata. Ujú. Pero la realidad es esa, es una lógica bipartidista y en realidad se da por dos grandes razones. Primero porque el sistema de partidos de Estados Unidos implica que te tenés que sostener desde el principio. Entonces, para presentarte a nivel nacional, por ejemplo, considerando que Estados Unidos es un país inmenso en términos territoriales, demográficos, como lo quieras llamar, Ujú. los candidatos tienen que hacer un desembolso súper importante. Y ese desembolso lo hacen a partir de los aportantes, los donantes, los llamados donors, que ellos dicen que son los que sustentan la campaña a la hora después de, bueno, de presentarse a las elecciones generales. Eso es un tema, entonces nos encontramos que tenés que juntar muchísima plata para financiar tu campaña. Ujú. Y bueno, obviamente Partido Demócrata, Partido Republicano son los únicos dos que están a la altura para competir en esos términos. Son los que tienen mayor cantidad de donantes, de aportantes, como se le quiera llamar. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, que también es una cuestión bastante lógica, hay una especie de sesgo por parte del votante que, si me permitís, voy a hacer inclusive una analogía con Argentina. Por favor. Por ejemplo, a nosotros en las elecciones pasadas, viste, estaba muy marcado que eran dos partidos principales. Sí. Entonces, por ahí lo que pasaba era que, no sé, alguien que quería votar un tercer partido decía, y mira, la verdad que como sé que no va a llegar, termino votando a uno de los dos que es más afín a mis convicciones, a mis valores, a mis ideologías, llámalo como quieras, para no gastar el voto. Es una especie de voto utilitarista para decir, o un voto más racionalista diciendo, bueno, como siento que estoy perdiendo mi voto, se lo voy a definir a este que es un gran partido, digamos. Claro. Y esa es la misma lógica que termina pasando en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay con Estados Unidos y Argentina? Que allá está mucho más consolidado el bipartidismo. Entonces, prácticamente ellos ya piensan en términos dicotómicos, o republicano o demócrata. Totalmente, totalmente. Vamos a ahondar en unos instantes en lo que es esas diferencias y prejuicios que podemos tener en torno a, en este caso puntual, Biden contra Trump, sus ideologías republicanas y demócratas y cómo interactúan. Pero hay un dato que no podemos pasar de lado, que muchas veces se confunde y de hecho es algo bastante particular, que hasta los propios estadounidenses muchas veces proponen, desde circuitos específicos, abolir, y es que, por decir el último caso, Trump sacó menos votos, menor voto popular que Hillary, y aún así fue electo. No se trata de un error, no es que se confundieron y nunca se dieron cuenta, sino que ahí gana quien más votos electorales tenga, ¿no? Es medio, no es que es complicado, pero es medio como una encrucijada. No gana el que más sea votado, sino el que más votos electorales tenga, ¿verdad? Claro, bueno, es súper interesante. A ver, Estados Unidos igual tiene un sistema electoral medio híbrido, porque para las elecciones legislativas ellos utilizan el voto directo o el voto popular, como lo conocemos nosotros. Uh-huh. Pero en cambio para las presidenciales, como bien dijiste, es este sistema de colegios electorales. Lo bueno de este sistema, bueno, puede estar criticado, puede ser amado u odiado también, ¿no? Obviamente. Pero lo que nos encontramos con este sistema es que es el ganador se lleva todo. Entonces, si vos tenés mayoría en un colegio electoral de un determinado estado, por ejemplo, el estado termina siendo tuyo. O sea, por ejemplo, si tenés 100 votos en total, 51 de los 100 son tuyos, si sos republicano, el estado es republicano. Claro,
Por Claro. eso cuando vemos por ahí los mapitas de Estados Unidos y los vemos en azul y en rojo, no terminamos de entender para qué lado va, pero es realmente que son estados que, porque son mayoría en los votos de los electores, en los colegios electorales, son republicanos, por ejemplo, entonces ahí vamos a ver que el estado termina siendo republicano. Eso Exactamente. está bueno porque define mucho, por ejemplo, si está muy peleado el tema de en votos populares, por ejemplo, si tuvieses que ir a un balotaje, bueno, eso por ahí te puede llegar a definir quién es el ganador por una pequeña cantidad de votos, como pasó, por ejemplo, en las elecciones estas de pasadas de Trump y Clinton. Exactamente, exactamente. Allí, en el caso estadounidense, es, como vos decís, creo que son 240 votos necesarios, votos electorales necesarios para ganar, casi seguro. Pero, por ejemplo, el caso de Texas, ¿no? Un estado que siempre suele ser republicano en las últimas elecciones, históricamente hablando, pero acá tengo el apunte de 36 votos electorales. Esos 36, por más que la diferencia sea Trump por encima por un voto de Biden, esos 36 votos electorales van a parar a Texas Trump. es de Trump. Y después la sumatoria, el primero que llega a 240, se hace con la presidencia de los Estados Unidos. Algo que cabe decir hace 4 años, cuando estábamos frente a la televisión, y a título personal, no me gusta generalizar, pero creía que iba a ser la noche de Hillary, y de golpe Trump empieza a sacar votos y finalmente gana, aún perdiendo el voto popular. Fue como la historia de un giro que no nos esperábamos, incluso poniendo en contexto algo que picamos un poquito. Trump, un outsider que toma un gran poder en el Partido Republicano y logra la nominación del mismo. Sigue jugando con ese título de outsider, ¿no? Una persona que no pertenece al establishment político. En tu opinión, ¿vos cómo lo ves? Sí, sí, olvídate. Yo creo que uno de los factores que pueden llegar a definir una supuesta victoria o reelección de Trump viene desde ese lado, que todavía hay gente que lo sigue viendo, aún teniendo un mandato presidencial encima, lo sigue viendo como un outsider. Sí, realmente creo que esa es una de las características que por el momento lo ha favorecido a Trump y que por ahí es esta idea de ver con recelo a Biden, que viene ya del establishment, como bien hiciste vos en la introducción, y que tiene años de política encima. Ujú, ujú. Siempre es un término para la ciencia política, un término delicioso, outsider, para quien, si bien es un término en inglés, es alguien que viene de afuera, lo implica el término, ¿no? Un forastero que aparece y doma la escena política ante sujetos que estaban mucho antes, más allá de que el Partido Republicano, bueno, tiene una historia que por supuesto lo precede a Trump. También una vez en el poder, él asume el poder ejecutivo en enero de 2017 con su vicepresidente Mike Pence, y han pasado muchísimas cosas desde entonces, hemos tenido un montón de episodios. ¿Cuál crees que hacía a tu óptica? ¿Cuáles crees que fueron los eventos más destacados o lo que le jugó a favor, lo que le jugó en contra, errores y aciertos de promesas cumplidas, promesas no cumplidas de Trump en el poder? ¿Cuál balance crees que predomina a la hora de ver su hasta ahora primer mandato? Y bueno, la verdad que fueron años bastante dinámicos, por así decirlo. Fueron años movidos. Realmente, a ver, desde que Trump asume, ya arranca con los famosos decretazos, pero bueno, sus órdenes ejecutivas, todas destinadas a, bueno, construcción del muro en la frontera con México, que en realidad, bueno, creo que si no fue el principal pilar de su campaña, Totalmente. estuvo ahí nomás. Y ya arrancó con el tema del desfinanciamiento, desregulación de políticas públicas que por ahí habían llegado de la mano de Obama, sobre todo en la parte de salud, eh, todo lo que era Medicaid, Medicare. Después, en términos de política exterior, por ejemplo, Trump con su lema de America First, lo que terminó pasando fue esto de decir, bueno, a partir de ahora, Estados Unidos actúa unilateralmente en todas sus decisiones. No me importa el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no me importan las organizaciones internacionales, inclusive si es Estados Unidos el que las creó, porque si nosotros nos retrotraemos a los orígenes de todas estas instituciones, uno de los propulsores fue Estados Unidos, entonces Claro. es como que uno no entiende, o por lo menos le parece raro decir, bueno, pero vos lo creaste, ¿qué haces ahora que no lo estás siguiendo? Eh, pero en algunas circunstancias, por ejemplo, no sé, venta de armas a Arabia Saudita, venta de armas a Turquía, lo que pasó este año que fue terrible, que fue el bombardeo
y el asesinato, bueno, de Soleimani, En que Irán. era como el cabecilla de Irán, uno de los cabecillas de Irán, mejor dicho, Ujú. que estas fueron todas actuaciones unilaterales, pasando por arriba del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debería ser el super órgano de la ONU que se dedica a mantener la paz y seguridad internacionales. Entonces, como que en algunas instancias uno ve que, por ejemplo, en política exterior es bastante raro cómo se maneja Trump, es muy atípico. Pero por otro lado, después uno ve y dice, bueno, pero está sacando tropas de Medio Oriente y bueno, es parte de este estilo de gobernanza que tiene en términos de aislacionismo, o como bien te decía, de este America First. Y realmente en términos de política doméstica, hay, sobre todo, él siempre se llena la boca hablando de que Estados Unidos está pasando por su mejor etapa eh, en términos de economía, de la historia de Estados Unidos. Y bueno, claramente ahora con el COVID, chau, olvídate, ese discurso Claro. no compra más. Pero en su momento también era una especie de mitos y realidades, ¿no? Porque lo que sí se le puede dar como punto a favor a Trump es, por ejemplo, en términos de tasa de desempleo, que sí ha bajado, había llegado creo que al 3,5% más o menos, que es una locura, por lo menos para nosotros, para Argentina, cuando escuchamos un 3,5 Nos nos emocionamos. hace mucho ruido, Claro. pero increíble. Y también en términos de ingreso medio por hogar, que también había subido bastante, pero después quizás en otros indicadores, a la hora de definir el éxito económico de Trump, por lo menos como él lo dice, vemos que el cambio no es muy significante, que digas realmente es un cambio totalmente radical y opuesto a lo que venía definiendo Obama. Y, Pero bueno, lo que realmente ayuda de Trump es su estilo carismático a la hora de comunicar todo. Entonces, claramente, la gente no va a chequear, es el famoso anda a chequearlo, y bueno, vas a claro. tener gente que lo va a chequear y va a decir, y bueno, sí, me estás mintiendo, y hay otra gente que te va a decir, no, bueno, yo te creo. Y hay algo interesante también que mencionaste, porque de repente uno tiene, es como un híbrido, se juntan componentes de diferentes palos y uno intenta descifrarlo, sobre todo por el desafío académico, el desafío analítico que es que una persona tan mediática y no me gusta hablar, nadie está predestinado a la presidencia o no predestinado, pero que no encasillaba en ninguna categoría de lo que habíamos visto, me animo a decir, en presidencia de Estados Unidos casi que en su historia, como es Trump, en todos los sentidos, de repente aparece esto de abogar por la orden, ley y orden, a medida que pareciera, lo consulto con vos si lo ves así, pareciera que se inclina a favor de lo que es las movidas policiales en este contexto que hubo de enormes protestas, acusaciones de racismo y de violencia policial de diferentes comunidades. Al mismo tiempo se reúne con Kim Jong-un buscando, según sus palabras, promover la pacificación en la península coreana. De repente es una persona a nivel interno, otra persona a nivel externo o no, como para, antes de pasar a Biden, pero preguntarte, ¿cuál Trump es el que predomina? ¿Es un Trump consciente de esa pacificación? ¿Es un Trump que busca el éxito más pronto? ¿Qué es lo que en tu opinión busca con semejantes puntas las cuales él busca atar? Claro, bueno, yo creo que es una especie de pragmatismo, vamos a decirlo en estos términos, una especie de pragmatismo que se define según los intereses que él tiene. Claro. Por ejemplo, el ejemplo que vos decías de Kim Jong-un, de el líder de Corea del Norte. Cuando nosotros, a ver, vos lo ves a Trump justamente desde esta instancia más persuasiva, diciendo, bueno, yo voy a negociar con él a ver si termina finalmente su programa nuclear. Y por otro lado lo tenés a Biden diciéndote todo lo contrario, diciendo, no hay que transar con dictadores, déjate de joder. Claro. Yo creo que ahí, en ese gran espectro de idas y vueltas que tiene Trump, que muchas veces, claro, como bien decís, es una especie de híbrido, lo que nos encontramos es un pragmatismo según los intereses que tiene él o a qué punto quiere llegar él, y hay un montón de valoraciones o de quizás cuestiones más ideológicas que en este sentido se dejan de lado. Ujú. Mucha gente lo criticó por estas iniciativas, porque uno termina diciendo, bueno, al final vos sos bueno, no Trump, pero Estados Unidos, sos el promotor número uno de la democracia, y después estás transando con dictadores. Claro. Es como inimaginable en ese sentido, y por eso también están criticados, sobre todo desde el ala demócrata, que en este sentido ellos como que quieren reivindicar un poco más esos valores perdidos de la democracia.
Ujú. Muy claro, Bruna, muy claro. Estamos hablando con Bruna Barlaro de Politólogos al Whisky. Ella es politóloga también. Le mandamos un enorme abrazo a los amigos de Politólogos al Whisky, que nos permiten también ahondar en esto, en lo individual, en vos, Bruna, en esta entrevista, que se nota que nos gusta el tema, podemos nerdearla horas, horas y horas, pero nos van a cerrar la radio. Pero más allá de eso, nada, es un tema súper interesante, pero dijiste algo que me parece recontra rescatable y que vale la pena traer al tapete, que es la concepción que a veces tenemos desde afuera o por qué no internamente, de que pensamos republicano y pensamos en Reagan, Bush, belicistas, intervencionistas, sanguinarios, y pensamos en demócratas, Obama, Kennedy, bueno, personas más progres, personas más soft a la hora de abordar la política internacional, más carismáticos, más fotografiables, ¿no? En sentido, obviamente, figurado, lo último. Pero en serio, yendo a lo que es esto que vos mencionabas, de golpe Trump pareciera que es hasta un tanto más calmado en lo que es la política internacional de lo que pretende hacer Biden, que tiene un énfasis un poco más intervencionista quizás. ¿Vos cómo lo ves? ¿Crees que se da eso, que por ahí va en contra de los preconceptos que tenemos de sus partidos? Claro, yo realmente lo que considero es que sí, hay una especie de sesgo preexistente a la hora de definir esta dicotomía entre republicanos y demócratas. Como bien dijiste, tipo el republicano ultraconservador, el demócrata hiperprogre, completamente diferente a... Son como dos gotas distintas, completamente distintas, dos polos distintos. Claro. Y en realidad cuando nos ponemos a pensar en términos de Estados Unidos, sobre todo, no tanto en términos domésticos, pero viste, la política doméstica obviamente muchas veces va a estar condicionada por la política internacional, son ámbitos interdependientes, por así decirlo. Totalmente. Y en ese sentido, a ver, tanto demócrata como republicano entiende que Estados Unidos, si quiere seguir consolidándose como gran potencia, si no se quiere hablar de hegemón, porque bueno, muchos hoy en día hablan de la erosión de la hegemonía de Estados Unidos y el ascenso de China y demás, hay determinadas demostraciones de poder que las tiene que hacer, porque está condicionado por eso, porque si no las hace, ahí estaría mostrando una especie de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, después a largo plazo, se termina convirtiendo en una amenaza y bueno, Estados Unidos dejaría de tener el rol que tiene como contralor del orden internacional, como nosotros lo conocemos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no nos debería llamar la atención, si lo analizamos desde esa perspectiva, no nos debería llamar la atención que Biden, por ejemplo, avale intervenciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, porque inclusive ha dicho, Trump es mucho más de decir, bueno, saco tropas, lo único que hago es envío drones, que los drones hoy en día tengo la capacidad, tengo los recursos para hacerlo, el ID para hacerlo, tecnología disponible, absolutamente todo a mi favor para poder desplegarlos y no arriesgar vidas de americanos. En cambio, Biden es como que dice, bueno, en realidad tendríamos que llevar fuerzas especiales, por ejemplo, o fuerzas tácticas súper a nivel ataque quirúrgico y sigue pensando en la idea de si hay que mandar misiles, mandaremos misiles, si hay que desplegar drones, mandaremos drones. En ese sentido, como que uno por ahí tendría que pensar que Biden sería mucho más pacifista, y también quedándonos con la idea, por ejemplo, de que Obama, siendo también demócrata, ganando el Premio Nobel de la Paz, pero a su vez desplegando tropas por Medio Oriente, por todo Medio Oriente, entonces es como que hay una especie de dicotomía rara ahí que no se termina de entender, pero si se analiza desde la idea de Estados Unidos como gran potencia, o como superpotencia, mejor dicho, cobra sentido que tengan este tipo de desviaciones. Absolutamente, Bruna. Bruna, completísimo. Hay una última pregunta que me gustaría hacerte. Mientras tanto, agradecemos a la producción que vemos imágenes de los spots de Biden y de Trump. Y hay algo que predomina. Amén de que vamos a contar algo un poco de detrás del micrófono. El informe de Bruna son estos informes que a veces queda, amén de todo lo que has dicho, siempre queda algo fuera porque son temas que nos apasionan, vamos a blanquear eso, temas enormes y temas que, imagínense que hay carreras universitarias que los abordan. En una nota nosotros, Bruna, yo solamente puente. Bruna... No, por favor, si vos también sabes el tema, Esteban, por favor. No hagan caso, no hagan caso. Pero no, nos apasiona y en el buen sentido, en el sentido lindo de la palabra, somos nerd del tema y nos gusta y además creemos que es imprescindible para la política internacional. Muy piola esto que decías de desembarazarse algunos preconceptos y comprenderlo en algunos puntos desde el pragmatismo de Trump, los conceptos que arrastra Biden.
Te hago la última en torno a, veamos spot, y es increíble cómo en Biden predominan los spots donde está él trotando. Hay como un poquito una desesperación, como mostrar a Biden de 77 años como alguien activo, lúcido, prendido, no es un abuelo que está ya para ir a la cosecha, sino que no, un tipo con pilas. Trump también juega eso, quizá con la destreza física no es lo que más le sale, pero sí esto de mostrarse sólido, saliendo, fotos editado, con Photoshop, con que fuere. Y te hago esa pregunta, ¿cómo ves la imagen que tienen los estadounidenses de los candidatos? Y si querés, si da algún dato que manejes de cómo vienen esas encuestas, cómo vienen las chances, están en parejo, ya hay alguien en ventaja. ¿Cómo ves la concepción que tienen los estadounidenses que van a ir a votar de estos dos candidatos? Sí, yo creo que sobre todo en la disputa de las primarias demócratas, que aparecieron un montón de personajes, de precandidatos que realmente eran muy jóvenes. Sí. Yo creo que eso fue una alerta para Biden, sobre todo ahora, bueno, cuando se consolidó la candidatura oficial, diciendo, bueno, si yo tengo que respaldar, si esta gente me está respaldando a mí, tengo que mostrar signos de vitalidad, signos de que tengo que hacer una especie de trade-off entre lo que yo pienso de mi establishment de toda la vida y estos nuevos, no personajes, pero estos nuevos actores políticos que están tomando mayor espacio en el sistema político estadounidense. Claro. Entonces, sí, a mí me da gracia cuando veo los spots, pero claramente hay un mensaje detrás diciendo realmente yo puedo, amén del COVID, soy población de riesgo, pero no pasa nada, nos cuidamos y estamos... y le pegamos para adelante para las elecciones el primer martes de noviembre como corresponde y bueno, y veremos. Pero sí, yo creo que el tema de mostrar vitalidad es clave, sobre todo a la hora de tener que persuadir al electorado joven. Claro. Que por ahí era algo que en años anteriores no se tomaba en cuenta y ahora cada vez está siendo mucho más abordado, o por lo menos mucho más analizado. Absolutamente. Y con respecto a la pregunta que me haces, el tema de los sondeos, a ver, previo al coronavirus, Trump venía 10 puntos, después con el coronavirus, nada, que se llevó más o menos, pasó de su 3,5, 3,9% de tasa de desempleo a 11% en unos meses, tipo una locura, y eso yo creo que fue un condicionante bastante grande que definió un poco la aprobación de Trump. Igualmente Trump ahora creo que está en un 40, más o menos promedio 40%, lo cual no es, uno tendría que decir como que no es mucho, pero realmente siempre osciló entre el 30 y el 40%, más o menos, y me parece que nada, que no es un signo, un porcentaje bajo a la hora de definir. Sin embargo, ahora cuando tenemos que analizar el periodo electoral, hay una especie de diferencia de 7 puntos y pico que se está viendo si se maneja entre Biden y Trump, porque aparentemente con todo este tema del coronavirus, Biden había tenido un poco más de protagonismo en escena, pero está ahí. Creo que yo no me quedaría con los numeritos de ahora, me quedaría ya para el mes que viene, por ahí va a estar un poco más definido. El tema también depende mucho del rumbo de la economía de Estados Unidos en estos meses, o sea, porque realmente los peores meses fueron hace 2-3 meses atrás y ahora se está recuperando, y yo creo que si realmente Trump logra tener una especie de consolidación de ese supuesto éxito económico que había tenido durante toda su campaña, que había dicho durante su campaña y que dice tener durante su mandato, y ahí va a estar un poco más peleado. Pero sí, sin dudas es un tema que es un gran, ¿viste? El gran veremos, es complejo. Totalmente. Cero futurología, pero bueno, eso es más o menos lo que está tirando los números. No, totalmente, totalmente. El martes 3 de noviembre tendremos las elecciones para presidente de Estados Unidos en este camino rumbo a ese día clave en el mundo. Y este camino rumbo a ello lo estamos recorriendo con entrevistas como esta. Bruna, realmente, primero, el agradecimiento por en días súper ajetreados, en un mundo tan particular, hacerte el tiempo para charlar con tanta claridad. El abrazo a los amigos de Politólogos al Whisky, que hacen un laburo excelente, a todos ellos. Y a vos, esencialmente, mil gracias por tamaña nota. La rompiste toda.
Ay, gracias, Esteban. La verdad que nada, un gusto. Sabés que siempre es un placer para mí y muchísimas gracias por el espacio. Por favor, Bruna, gracias a vos. Abrazote gigante. Chao, chao, muchas gracias. A vos, Bruna. Bruna Barlaro, politóloga, integrante de Politólogos al Whisky, allí con Trump y con Biden a sus Qué espaldas. genia, ¿cómo sabe? Genia. No, realmente, Juan, una expertise Brillante. en lo suyo. Y claro, realmente con una claridad que uno podía comprender. Recontra espléndido todo lo que la forma de abordar en este. Y además se deja ver que somos dos nerds nosotros dos del tema. Sí. Pero nos apasiona, nos apasiona. Y vamos a ir. Ya estamos pisando las 2 de la tarde, ¿qué digo 3 de la tarde? Las 2 de la tarde. Qué rápido. Vamos a ir al corte musical, a la tanda. Se vienen Y series. vamos a escuchar. Vamos a ver. escuchar ya mismo, ahora, pero The Cure con Close to Me. Después tenemos Ay, qué lindo. un hermoso tema. Después tenemos series, tenemos misterios, hemos ido, tenemos un Bloque montón de de cosas. noticias. Yo no sé cuánta gente se enfermó de un día para el otro todavía. Quédate y lo vas a descubrir.